versos 4 y 5, para hablar sobre la palabra del Señor en esta mañana. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. No vamos a leer todos los versículos porque no vamos a tratar sobre el tiempo del fin, pero sí sobre este tema tan importante, cierto, que es acerca de el avivamiento que Dios quiere para nosotros, para la iglesia del Señor. Voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, una vez más para dar lectura a la palabra del Señor. Allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 4 y 5, que nos habla acerca, cierto, de lo que Dios quiere para nosotros, del amor, diríamos nosotros, que Dios quiere hacia Él en primer lugar. Dice así, Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque hemos podido alabar tu nombre. Hemos podido glorificar tu nombre, Señor, a través de las alabanzas, a través de las oraciones, a través de todo lo que hemos hecho delante de tu presencia y que tú estás mirando desde allí, Señor. Estás mirando todo lo que hacemos, Señor, en este momento también. Y queremos que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones, que tú te glorifiques a través de tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Todos sabemos, quizás algunos no saben acerca de que el Señor fue el que levantó la iglesia. Jesús, cuando el Señor, cierto, le dijo a Pedro, ¿y tú quién dice que soy yo, Pedro? El Señor, cierto, estaba haciendo esta pregunta para que todo el mundo quizás diera una respuesta a quién era el Señor, porque muchos decían que Él era un profeta, como Elías, quizás, como Moisés o quizás como Jeremías, ¿cierto? Algunos de los profetas del Antiguo Testamento, y por eso es que había muchas respuestas. Y cuando Pedro le dijo, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le estaba diciendo que Él era por sobre todas las cosas. Gloria a Dios, amén. No era un simple profeta. Aunque el Señor sí profetizó sobre el tiempo del fin, allí en el capítulo 24, 25, ¿cierto?, de Mateo, sale todo lo que el Señor dijo de las cosas que iban a acontecer en este tiempo. Pero el Señor era más que un profeta, el Señor era más que un líder espiritual, el Señor era el Hijo de Dios, el Señor Jesús era el Dios encarnado. Por eso la palabra Emmanuel significaba el Dios con nosotros, en medio de nosotros. Por lo tanto, cierto, el Señor venía con un propósito a la tierra. Y este propósito era salvar a la humanidad que se había perdido, que se había alejado de Dios por su pecado, por su maldad. Todo, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había entrada para el cielo, ni siquiera para una persona, dice la Escritura. Por lo tanto, cierto, Cristo vino para pagar el precio de nuestros pecados, para levantar la iglesia. La iglesia significa los que son llamados por el mensaje del Señor, para aceptar a Cristo Jesús como Salvador de su vida y poder tener entrada al reino de los cielos, porque Cristo vino a pagar el precio de nuestros pecados, el castigo de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener entrada al reino del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo a Pedro, y yo digo que tú eres Pedro, es decir, es una verdad la que tú has dicho. Así como yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres Pedro, tú lo que has dicho es una verdad. Y sobre esa verdad que tú has dicho, es decir, que Cristo era el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad se iba a levantar la iglesia. Sobre esta verdad, le dijo el Señor, edificaré mi iglesia. Gloria a Dios, amén.
Y las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia, porque la iglesia tiene problemas, la iglesia hay luchas, hay pruebas, hay dificultades. No es fácil seguir al Señor, pero toda esa lucha y todas esas pruebas son vencidas a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios, que está en medio de la iglesia. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Por lo tanto, el Señor le estaba diciendo esta verdad a este discípulo. Cuando nosotros vemos aquí, cierto que la palabra de Dios nos habla en diferentes lugares que Cristo vino para comprar la iglesia. La palabra de Dios nos hace una comparación con el matrimonio. Allí en Efesios dice: maridos, amad a vuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gloria a Dios, amén. Y eso nos está hablando que la iglesia, en este caso, viene siendo la esposa de Cristo. Hay una relación, por lo tanto, íntima, o debe de haber una relación íntima entre la iglesia, que somos nosotros, y Cristo, que es nuestro esposo. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Espiritualmente hablando. Y esta relación a veces se empieza a enfriar cuando nosotros entramos al conformismo, cuando nosotros entramos en la rutina, cuando nosotros entramos en la desigualdad quizás o enfriamiento de ese amor. Aquí este mensaje a la primera iglesia de Éfeso dice la Escritura que el Señor tenía un reclamo contra la iglesia. Y aunque la iglesia estaba trabajando, mire lo que dice arriba. Dice el verso 2 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice: yo conozco tus obras. El Señor conoce tus obras. El Señor conoce tu vida. El Señor conoce mi vida. Yo conozco tus obras. Señor te conoce a ti. Aunque tú hayas venido o no hayas venido a la iglesia o al culto que tenemos en este día. El Señor te conoce desde antes. Dice la Escritura que antes que tú nacieras, el Señor ya te conocía en el vientre de tu madre. Por lo tanto dice: yo conozco tus obras. El Señor conoce las obras de la iglesia. Conoce si nuestras obras son buenas o son malas. Si nuestros pensamientos son buenos o son malos. Si nuestras intenciones son buenas o son malas. El Señor ya las conoce. No podemos ocultar delante de Dios nuestra vida. Por lo tanto el Señor le dice: y tu arduo trabajo y paciencia. Y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todas estas cualidades eran muy buenas para la iglesia. Qué preciosas cualidades tenía esta iglesia, porque esto se refiere a la iglesia primitiva quizás. A la iglesia, algunos dicen que esta es la iglesia del año 50 después de Cristo en adelante. Era una iglesia que estaba sufriendo porque había persecución. Era una iglesia que trabajaba porque ganaba almas para Cristo. Era una iglesia que se multiplicaba, como decía la alabanza. Yo quiero una iglesia, ¿cierto?, que sana al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo del pecado. Nosotros tenemos un vocabulario espiritual también. Y cuando hablamos de cautividad, no estamos hablando de alguien que esté preso en la cárcel, sino espiritualmente, cautivo de Satanás, cautivo del pecado, cautivo del mundo. Por lo tanto, dice la Escritura aquí: y has sufrido, has tenido paciencia, has sufrido por causa de mi nombre, le dice el Señor a esta iglesia. Y en verdad, la iglesia primitiva, todos sabemos, fue perseguida. Los apóstoles fueron perseguidos. Muchos de ellos fueron muertos antes de 40 o 50 años después de Cristo, porque fueron perseguidos y muertos, sacrificados. Algunos fueron crucificados, otros fueron apiedrados, y etcétera. Otros fueron decapitados, como el apóstol Pablo, por ejemplo. En cambio, dice el Señor que esta iglesia, a pesar de que había sido una iglesia trabajadora, una iglesia constante, una iglesia que trabajaba, sin embargo, el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Miren qué raro suena esto.
Quizás puede ser también el reclamo que Dios tiene para ti. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿Vienes a los cultos? Sí, está bien. A veces dejas el tiempo, cada cierto tiempo dices voy a ir a la iglesia porque tengo que estar bien con Dios. Pero el Señor quiere una relación más constante con Él. Una relación más profunda con Él. No es un hola Dios o hola Jesús hoy día y mañana ya nos olvidamos de Él. Mire, el primer mandamiento dice así, casi todos lo sabemos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Eso significa que Él es el primero en nuestro corazón, el primero en nuestras vidas, el primero en nuestros pensamientos, desde la mañana a cuando nos levantamos. El primer pensamiento que tiene que venir a nuestro corazón, a nuestra mente, debe ser: Señor, yo te amo. Señor, en este día yo quiero caminar contigo. En este día yo quiero que tú vayas conmigo al trabajo, Señor. Quiero que tú vayas conmigo al colegio, Señor. Quiero que tú vayas conmigo donde vayas en este día. Yo quiero ir contigo, Señor, porque tú eres el principal motivo de mi vida. Eso es amar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro pensamiento, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Gloria al Señor, amén. Amén. Ese es el primer mandamiento. Y el Señor le estaba haciendo este reclamo a la iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, que te estás olvidando de mí. Y ya yo no soy la prioridad en tu corazón. Hay otras prioridades en tu vida y cuando tú tienes tiempo, entonces vienes a mí. Cuando tú tienes algún problema, entonces te acercas a mí. Cuando tú estás enfermo, entonces clamas a mí. Cuando tú estás sin trabajo, entonces acudes inmediatamente y te acuerdas de mí. Pero el Señor no quiere ese tipo de relación con Él. El Señor quiere una relación constante, espiritual con Él. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén. No de vez en cuando, no cada cierto tiempo, no cuando tenemos un apuro o un problema, acudamos a Dios, sino que debe ser algo común, algo normal en nosotros. ¿Saben, hermanos amados, que hay una palabra en el Antiguo Testamento de un hombre que se llamó Enoc? Y este hombre amó tanto a Dios que dice que él andaba con Dios y caminaba con Dios. Su pensamiento todo era para Dios. Y este hombre dice que andaba tanto con Dios, era tanta su relación con el Señor, que él daba testimonio a todo el mundo. Y todos decían: este hombre es un hombre que anda con Dios. Es un hombre que anda en integridad con el Señor, porque vemos sus obras, vemos sus hechos, sus palabras. Todo lo que él decía era casi referente a Dios. Y tanto anduvo en relación con Dios que dice que un día este hombre iba caminando y el Señor se lo llevó. No murió. No vio la muerte. Porque fue tan estrecha su relación con Dios que el Señor no quiso que este hombre pasara por la muerte, sino que se fuera directo con Él. Qué grande fue este amor que este hombre tenía para con Dios. Pero a veces los quehaceres, quizás las ocupaciones, nos dejan el tiempo mínimo para con Dios. Y nos empezamos a enfriar. Y empezamos a perder el ánimo y decir: bueno, hoy día yo estoy cansado, no voy a ir a la iglesia porque he trabajado los 5 o 6 días de la semana y hoy día domingo es para mí, dice. Oh, qué equivocados estamos, hermano. Porque el día domingo es del Señor, dice la Escritura. Amén. No es para ti, es para Él. Entonces, porque el Señor dice en su palabra: 6 días trabajará, más el 7º será para mí. Y en el Nuevo Testamento eso no cambia. Porque el primer día de la semana dice la Escritura que cuando Cristo resucitó de los muertos, desde ese día la iglesia empezó a dedicar este primer día, que es el día domingo para nosotros, el día para alabar al Señor, porque el día domingo es el día de victoria de la iglesia, cuando Cristo resucitó de la muerte. Amén. Gloria al Señor, amén, hermano. Por eso Amén. estamos aquí, Amén. gloria al Señor. Amén.
Amén. Si el Señor no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos ninguna esperanza de resurrección y de vida eterna. Gloria al Señor. Amén. Por eso estamos aquí alabando al Señor. Pero a veces nosotros dejamos otras cosas y aún nosotros mismos nos ponemos por sobre la prioridad de Dios y decimos, no, este tiempo es para mí. Estoy cansado. ¿Y dónde queda tu amor para con Dios? ¿Dónde queda ese agradecimiento para Dios? Si el Señor te ha dado la salud para poder trabajar, si el Señor te ha abierto las puertas de un trabajo, si el Señor te ha dado sustento para que pagues tu renta, para que pagues tus gastos comunes, ¿dónde está tu agradecimiento para Dios? ¿Dónde está ese amor que dices tener a Dios y solamente lo dedicas cuando tienes un momento libre y cuando tú te da el gusto y la gana de hacerlo? Por eso el Señor hace este reclamo a la iglesia, aún a la iglesia primitiva y también a la iglesia de hoy. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Gloria a Dios, amén. Has dejado tu primer amor, ese amor en donde cuando tú lo conociste o venías del principio a la iglesia no te querías perder ni un culto. Y ojalá hubieran más reuniones en la semana para ti porque tú hallabas muy poco, pero cuando ya empiezas a tener una comunión rutinaria con Dios, ya ni siquiera esos pocos cultos los acudes para servir a Él. Que el Señor nos bendiga, amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, ¿qué es un avivamiento? La palabra avivamiento tiene varios significados. Significa acción o efecto de avivar. Significa animar. Significa encender el fuego. Significa cobrar vida. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo cuando era un joven pastor, y en una de las frases que le dice a Timoteo, le dice: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Gloria a Dios, amén. Amén. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Que nada apague ese fuego en tu corazón. Porque a veces vienen pruebas, vienen dificultades, viene el enemigo, vienen contrariedades, vienen personas que van a hablar contra ti, o que no van a estar de acuerdo contigo, o que te van a criticar, pero eso no apague el fuego de ese amor que tú tienes para con Dios. Amén, hermanos. Amén. Muchas veces esas cosas apagan el fuego en nosotros, apagan el ardor de servir al Señor o el amor para Dios. Por lo tanto, el Señor nos habla. ¿Por qué es necesario un avivamiento? ¿Por qué la iglesia de hoy necesita un avivamiento? Porque el pecado ha aumentado en estos tiempos de manera muy considerable. Y Jesús dijo en Mateo 24:12 que por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque la maldad ha llegado a todos los límites y a todos los extremos, tanto político como religioso. Por lo tanto, la gente dice, no hallamos en quién creer, buen ayuno en quién creer, y ese es Jesucristo, gloria a Dios. Amén. Él no falla, gloria al Señor, amén. Los hombres pueden fallar, las religiones pueden fallar, los políticos pueden fallar, pero Cristo no falla, gloria a Dios, amén. En Él hay esperanza y hay vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Si tú te acercas a Él, si tú le sirves a Él, si tú le amas con todo tu corazón a Él, entonces tienes esperanza de vida eterna en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, esto ha hecho un efecto aún en la iglesia. Y en la iglesia muchas veces entra el conformismo, la comodidad, la indiferencia y la incredulidad. Y eso trae consigo la tibieza espiritual. Y ese es otro reclamo que el Señor le hace a la última iglesia. Y ese está aquí en Apocalipsis también, hermanos amados. Capítulo 3, versos 15. Dice, yo conozco tus obras.
¿Sabe que hay una cosa que el Señor le dice a las 7 iglesias? No vamos a tratar de eso tampoco, pero hay una frase que siempre se repite en cada uno de los mensajes a cada una de las 7 iglesias, y es esta frase: yo conozco tus obras. El Señor conoce las obras de cada uno de nosotros, porque la iglesia representa personas, no representa este edificio. No, la iglesia eres tú. Gloria al Señor, amén. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, y cuando el Señor venga, un día, cierto, no va a venir por el edificio, va a venir por los que componen la congregación, que es la iglesia. Amén, hermanos. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, no podemos tomar un término medio. Tenemos que buscar el ser lleno del Espíritu Santo. Si nos estamos enfriando, entonces el Señor dice que Él no nos quiere tibios, no nos quiere a medias, no nos quiere con un pie adentro y otro pie afuera, sino el Señor quiere todo de nosotros. Amén. Él no se conforma con una parte de ti. Él quiere todo de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Todo nuestro servicio. Y vemos entonces que necesitamos del poder de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Es necesario para esto que haya un avivamiento en nosotros, un reconocimiento, un recapacitar. Y el Señor mismo dice cómo podemos hacerlo. Mire, el Señor hace diríamos la pregunta, hace el reclamo, pero a la vez el Señor da la respuesta. ¿Cómo podemos tener este primer amor? La respuesta está aquí fácilmente, aquí en el capítulo 2, verso 5, donde estábamos leyendo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, dice el verso 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Gloria al Señor, amén. Mire, el Señor mismo da la respuesta. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído, es decir, medita qué estás haciendo. Si realmente el Señor es prioridad en tu vida, o lo has dejado el segundo o el tercer lugar. Y dice, y recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Si nosotros nos arrepentimos y reconocemos que estamos dejando atrás al Señor por otras cosas, podemos meditar, podemos pensar, podemos arrepentirnos y volvernos a Él. Y dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, aquí está la otra parte. Pues si no, es decir, si no te arrepientes, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Sabe cuál es el candelero? Es el Espíritu Santo. Amén. El que te da vida espiritual, gloria a Dios. Amén. El que está en tu corazón. Pero si nosotros no nos arrepentimos, no nos humillamos delante de Dios, no nos volvemos ante Él, entonces Él quitará esa gracia que está puesta sobre ti. Ese candelero que es el fuego del Espíritu Santo en tu corazón y en mi corazón. Gloria a Dios, amén. Amén. Y yo no quiero que el Señor quite ese candelero de mí. Que el Señor nos bendiga, amén. Amén. Yo creo que tú tampoco quieres que el Señor quite el candelero de tu corazón, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. No, hermano amado. Tienes que conservarlo, porque si tú pierdes eso, lo pierdes todo. Pierdes la presencia de Dios, pierdes la gracia y pierdes tu salvación. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Amén. Y dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Necesitamos, por tanto, buscar al Señor en un reconocimiento espiritual. Hay una palabra que sale aquí, hermanos amados, en Segunda de Crónicas. Esta palabra realmente siempre me ha llamado la atención. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Quizás más de alguna vez han escuchado
algún mensaje de Segunda de Crónicas 7, 14, capítulo está en el Antiguo Testamento, hacia su izquierda de las Biblias, antes de Salmos. Allí está Segunda de Crónicas 7, 14. Mire, para que haya avivamiento hay que pagar un precio. Para que haya avivamiento hay que cumplir con las exigencias del Señor. Este es un mensaje que el Señor entrega al pueblo de Israel. Dice así, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo. Esto no se refiere al mundo. No se está refiriendo a los que están afuera. Se refiere a los que estamos aquí. Si se humillare mi pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Cantamos, somos el pueblo de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra si se humillare mi pueblo. Tenemos que reconocer delante de Dios nuestra falta. El pueblo de Dios en este momento en que estamos leyendo aquí en Segunda de Crónicas estaba pasando por un avivamiento inmenso espiritual. Porque era el tiempo, o si ustedes leen el capítulo 6, 7 y 8, cierto, era el momento en que se había edificado el templo para Dios, llamado el Templo de Salomón. El primer templo de Israel dedicado al Señor. Porque hasta ese momento dice la palabra de Dios que el arca del Señor no tenía una casa donde habitar y habitaba en una tienda, es decir, en una carpa. Y David había querido levantar una casa al Señor, es decir, un templo, para que allí esté el arca de Dios. El arca del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel al salir de Egipto. Cuando allí en el desierto el Señor llamó a Moisés para decirle los detalles, cómo debía ser el tabernáculo o esa carpa, y también cómo debía hacerse el arca del pacto con el Dios y el pueblo de Israel. Y David había querido, pero el Señor le dijo, no, David, porque tú has sido un hombre de guerra, has sido un soldado de batalla, y has muerto personas en esas batallas, pero tu hijo, tu sucesor, será el que me ha de dedicar y levantar un templo. Entonces Salomón, que la palabra significa pacífico, fue un hombre que no estuvo en guerras, porque dice que hubo paz durante los 40 años de reinado de Salomón. Entonces Salomón, cierto, sabiendo de este deseo de David su padre, edificó ese templo. Y cuando estaba edificado el templo, y dice aquí, Salomón oró al Señor, capítulo 7, y cuando Salomón acabó de orar, dice, descendió fuego del cielo, de los cielos, dice, y consumió el holocausto. Es decir, afuera habían ofrecido animales en holocausto al Señor, y dice que el fuego descendió del cielo, y la gloria de Dios llenó la casa, como cantaban los hermanos. La gloria de Dios llenó la casa. Gloria al Señor. ¿A qué casa se refiere? Al templo. Gloria a Dios, amén. Esta es casa de Dios y puerta del cielo, como dice en el Antiguo Testamento. Cuando venimos al templo, no solamente venimos a un edificio, sino que venimos a la casa de Dios. Gloria al Señor, amén. Y la gloria de Dios, dice, la gloria de Dios llenó la casa. Y tanto era que dice que los sacerdotes no podían entrar al templo, no podían entrar allí, porque dice que la gloria de Jehová había llenado la casa y la presencia de Dios era suficiente para llenar todo ese lugar. Y nadie podía entrar a ese lugar, porque la presencia de Dios era tan fuerte que la persona que se paraba quizás a las puertas de ese templo caía a tierra. No alcanzaba a pasar porque el poder de Dios era tan grande que lo tiraba a tierra y reconociendo que era un pecador delante de Dios, que no era digno de entrar a la presencia de Dios. Gloria al Señor. Y dice aquí, y cuando vieron todos los hijos de Israel, allí estaba todo el pueblo porque el templo había sido construido en un monte. Y todo el mundo ve el monte porque era alto y allí estaba el templo. Y dice que todo el pueblo estaba alrededor. Mujeres, niños y todas las generaciones,
hasta ese tiempo, dice, estaba allí celebrando la inauguración de ese templo. Gloria al Señor, amén. Y dice, cuando vieron todos los hijos de Israel, es decir, todo el pueblo de Israel, descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, dice, se postraron sobre sus rostros. No solamente se arrodillaron, no solamente se pusieron a orar, sino que se postraron sobre sus rostros, es decir, se tendieron en el suelo así, se postraron, adorando al Señor, diciéndole, Señor, solo tú eres digno, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Ellos se postraron, postrarse, es decir, tenderse en el suelo, humillado delante de Dios, reconociendo la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios, amén. Eso es lo que necesitamos hoy día, que la gloria de Dios descienda sobre la iglesia. Y dice, se postraron sobre su rostro en el pavimento, no importaba si tenía alfombra o había cemento o había pasto, lo que hubiera, allí con su rostro en tierra, estaban postrados afuera, dice, y adoraron y alabaron a Jehová y decían, porque Él es digno y su misericordia es para siempre. Gloria a Dios, amén. Necesitamos, hermanos, un avivamiento. Yo necesito un avivamiento. Y yo creo que usted también, hermanos amados. ¿Sabe por qué? Porque hay una lucha continua afuera. Hay una lucha continua que Satanás nos brinda cada día. Está esperándonos para hacernos la guerra, para hacernos caer, para alejarnos de Dios. Por eso yo necesito ese avivamiento, la llenura del Espíritu Santo, para poder vencer con la ayuda del Señor. Amén, hermanos. Amén. Por eso necesitamos un avivamiento, porque hoy día el pecado ha crecido. Hoy día la hechicería, la brujería y todas las cosas, el satanismo y todas las ideologías que están contra el verdadero cristianismo, hermanos amados. Religiones que son pseudo cristianas. Se hacen llamar cristianas, pero no tienen nada de lo que es conforme a la palabra de Dios. Y nosotros luchamos contra todas esas cosas, contra los pensamientos e ideologías de este mundo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy día hay muchas ideas que son erróneas, pero que todo el mundo las toma, aprobando leyes que son contra la palabra de Dios. Y nosotros quizás podemos caer también en ese mismo juego. Hermanos amados, necesitamos volver a la palabra del Señor y pedir que el Señor ilumine nuestra mente, nuestros corazones a través de su Espíritu Santo y decirle, Señor, yo quiero vivir en un constante avivamiento. Gloria a Dios, amén. Yo no me quiero enfriar. Yo quiero estar preparado para cuando tú vengas, Señor. Sabe que el Señor puede venir en cualquier momento hoy día, porque la palabra de Dios y las profecías están cumplidas, hermanos amados. Quizás 20 o 30 años atrás el Señor no podía venir, porque muchas profecías no se habían cumplido. Pero hoy todas las profecías ya están cumplidas, hermanos amados. Por lo tanto, tenemos que estar preparados y avivados con nuestro corazón lleno del Espíritu Santo. Que no nos pase lo de las vírgenes insensatas que cuando vino el Maestro, cuando vino el Señor, no estaban preparadas. Solamente 5 de ellas estaban preparadas, aunque todas estaban esperando al Maestro. Que el Señor nos bendiga, amén. Amén. Que el Señor quite de nosotros todo lo que empañe su gloria en nuestra vida. Amén. Voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a orar dando gracias al Señor por esta palabra. El mensaje es del Señor, pero en nosotros cabe la meditación. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Realmente yo estoy viviendo un periodo de avivamiento o de enfriamiento? ¿Estoy yo amando al Señor con el primer amor o quizás he estado dejando ese primer amor? Oremos al Señor inclinando nuestros rostros. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu amor y tu bondad. Te damos gracias por tu precioso sacrificio allí en la cruz por nosotros. Señor amado, que este reclamo no sea para nosotros,
Y si en parte es para nosotros que hemos perdido ese primer amor, como dice tu palabra, Señor, queremos arrepentirnos delante de ti. Queremos volver nuestros rostros ante tu presencia. Queremos cumplir con lo que dice tu palabra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y orar, y dejar sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados. Quita todo pecado de nosotros. Quita todo orgullo de nosotros. Quita toda autosuficiencia de nosotros. Quita todo enfriamiento de nosotros. Oh Padre, tu palabra dice: y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es decir, sanaré sus vidas. Sanaré sus corazones. Sanaré sus heridas. Sanaré tu enfermedad. Sanaré tu tierra, porque la tierra se refiere a nuestro cuerpo. Él quiere sanarte también. No solamente sanar tu corazón, sino quiere sanar también tu vida, tu cuerpo. Señor, quita toda enfermedad en esta hora de nosotros también. Toda dolencia. Quizás hay algunos que en este momento están enfermos, Señor. Oh Padre, tu promesa es que tú sanarás, perdonarás nuestros pecados, pero también que sanarás nuestra tierra, que sanarás nuestros cuerpos. Señor, en esta mañana envía bendición. Envía de tu Espíritu Santo. Oh Señor, aquí estamos, Señor, esperando tu gracia sobre nosotros. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Oh, en medio del juicio, dice tu palabra, acuérdate de tu misericordia para con nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, que esta palabra quede haciendo vida en nuestros corazones, quede haciendo vida en nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En tu santo nombre pedimos y oramos, Señor, para que tú sigas hablando a través de tu palabra en nuestros corazones, allí a través de nuestras conciencias, Señor. Ten misericordia de nosotros y renuévanos, restáuranos, Señor. Oh Padre, como esos huesos que estaban secos, tú les diste vida, Señor. Así también nosotros. Danos vida en este día, Señor, y transfórmanos para tu gloria. En el santo nombre de Jesús oramos y pedimos todo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tomen sus asientos. Voy a dejar a la pastora con nosotros.